Entonces, se perdía mucho tiempo yo volviéndoles a repetir ese capítulo. Él les va a explicar, les va a dar el refuerzo, ¿verdad? Ya sea de manera virtual o de manera presencial, porque los laboratorios creo que van a autorizar para el mes de noviembre, entre octubre y noviembre, algunos laboratorios, ¿verdad? Mientras tanto, lo tendrá que hacer de manera virtual. La calificación, me preguntaba en el grupo, en la clase de ayer, la teoría vale el 70% por lo general y el 30% la da el ingeniero Merino, con los trabajos que les deje a ustedes de los laboratorios. Creo que con esos porcentajes no hay ningún problema en esta asignatura. Vuelvo y repito, es una asignatura interesante y es responsabilidad de ustedes, ¿no? Si quieren aprender o no quieren aprender. O sea, la pueden pasar aprendiendo como también la pueden pasar sin aprender, pero ya es responsabilidad de ustedes, ya son mayorcitos, ¿verdad? Y es muy difícil en estas circunstancias controlar si el alumno en realidad se está conectando o está aprendiendo. Entonces ya es responsabilidad. A medida que vamos tocando estos temas, que vamos avanzando, si no entienden, por favor, pregunten con toda la confianza. Pregunten, ¿verdad? Pregunten hasta lo más elemental. Con mucho gusto les puedo dar claridad. Puedo dar claridad. Este capítulo al cual vamos a dar comienzo a partir de hoy es bastante interesante. Bastante interesante cuando ustedes vean pavimentos. De pronto ahora no le vean mucho, ¿verdad? Pero cuando ya entren en su materia de pavimento le van a dar la aplicabilidad de esta asignatura que son los concretos asfálticos. ¿Ok? Entonces vamos a dar comienzo con este capítulo que se denomina propiedades reológicas y comportamiento en servicio de los asfaltos. Primero vamos a ver qué son las propiedades reológicas a qué hace referencia, ¿verdad? Resulta que nosotros, para el estudio de este material, en este caso los asfaltos, debemos de tener en cuenta el tiempo de permanencia de esa carga con respecto al material. Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen un pavimento donde la capa de rodadura es una mezcla asfáltica. En esa mezcla asfáltica está el asfalto. Y sobre ese pavimento van a pasar unas cargas que lleva el tránsito. O sea, los vehículos. Los camiones llevan unas cargas. Esas cargas se transmiten a través de los neumáticos y esos neumáticos producen unos esfuerzos en el pavimento, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En pavimentos van a dar cuenta ustedes que deben de tener en cuenta el tiempo que permanece esa carga al pasar ese vehículo. Y ahí que nosotros vamos a hacer referencia para el estudio del asfalto a la reología, que es una ciencia que estudia el comportamiento de la materia, en este caso, el asfalto, a través del tiempo de aplicación de una carga. ¿Por qué es importante el tiempo de aplicación de una carga? ¿Verdad? Los vehículos van a cierta velocidad, pueden ir a una velocidad de 60 km por hora, 70, 80 km por hora. Dependiendo de esa velocidad, el tiempo que permanece esa carga va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, ese esfuerzo va a tener una respuesta que produce esa carga. Una respuesta que tiene que ver con las propiedades de flujo y de formación de esa mezcla asfáltica que contiene el asfalto. Entonces, las propiedades reológicas a las cuales hace referencia se van a definir a partir de relaciones existentes entre fuerzas externas. ¿Cuál es la fuerza externa en este caso? La fuerza que lleva, ¿verdad?, la que le produce la carga a los vehículos. ¿Y cómo va a responder ese material? En este caso la mezcla asfáltica, ya sea como deformación o como flujo. Como deformación o como flujo. Matemáticamente, estas fuerzas que actúan en el pavimento se van a representar matemáticamente como el cortante, ¿verdad? Como un cortante.
siempre vamos a estar haciendo referencia a un esfuerzo de corte. Y la respuesta que va a dar este fluido de una manera dinámica la vamos a cuantificar con la velocidad de deformación, con la velocidad de deformación. O sea que se va a aplicar un esfuerzo de corte, nosotros vamos a analizar esa velocidad de deformación. Todo esto que les acabo de comentar tiene que ver con la reología, tiene que ver con la reología. ¿Ok? O sea, debemos de tener en cuenta el tiempo de aplicación de esa carga. Bueno, ¿cómo fluyen los asfaltos? Los asfaltos fluyen de dos formas. Aquellos que siguen la ley de Newton y aquellos asfaltos que se alejan de esa ley de Newton. O sea, vamos a hablar nosotros de un fluir newtoniano y de un fluir no newtoniano. O sea, aquellos que se alejan de la ley de Newton. ¿Cuáles son los asfaltos newtonianos o con fluir newtoniano? Son aquellos, ¿verdad?, que siguen la ley de Newton. O sea, que hay una proporcionalidad entre el esfuerzo de corte que se está aplicando y la velocidad de deformación. ¿Cómo hacemos para hacer este dibujo que ustedes están viendo en la pantalla, o estas curvas de flujo? Entonces, en el laboratorio, lo que tenemos que hacer es averiguar valores de esfuerzos de corte y valores de velocidad de deformación. Eso se averigua en el laboratorio. Si se trata de un asfalto del tipo newtoniano, o sea, aquellos que siguen la ley de Newton, se va a obtener una gráfica de esta forma, ¿verdad? Una línea recta con una determinada pendiente. Si ustedes analizan la pendiente de esta recta para los asfaltos newtonianos, se dan cuenta que es una pendiente uniforme. Es la misma pendiente. Es la misma pendiente. ¿Y qué es la pendiente? Yo les digo, calcule la pendiente de esta recta. Ustedes dicen, hay que dividir este cateto por el otro, entre el otro cateto, ¿verdad? O sea, están sacando es la tangente. La tangente es la viscosidad. Entonces, la pendiente de esta recta es el valor de la viscosidad de ese asfalto. Como tiene el mismo valor de pendiente, tiene la misma viscosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la viscosidad para un asfalto de fluir newtoniano lo caracteriza completamente su viscosidad. O sea, que la viscosidad en el fluir de los asfaltos newtonianos no depende ni del esfuerzo de corte ni de la velocidad de deformación. Para cualquier esfuerzo de corte que se esté aplicando, siempre van a obtener ustedes la misma viscosidad. Para cualquier velocidad de deformación, siempre van a obtener la misma viscosidad. ¿Por qué? Porque siempre van a estar obteniendo ustedes en la curva la misma pendiente. La misma pendiente. Y esa pendiente es la viscosidad. Y como es la misma viscosidad, ¿qué quiere decir? Que esa viscosidad caracteriza completamente a este asfalto de tipo newtoniano. Ahora veamos los otros. Aquellos que se alejan de la ley de Newton, aquellos que se apartan, no siguen la ley de Newton, ¿verdad? Entonces, se va a obtener una curva de esta forma. ¿Cómo la sacan? En el laboratorio, aplicando esfuerzos de corte y averiguándole la velocidad de deformación. Pero fíjense que la pendiente ya es diferente. La pendiente de este punto es diferente a la de acá, a la de acá, y así sucesivamente. La pendiente está cambiando. Al cambiar la pendiente, que es la que me da el valor de la viscosidad, ¿verdad? Está cambiando la viscosidad. Aquí tengo una viscosidad, acá tengo una viscosidad, la viscosidad va cambiando. Si yo cambio el esfuerzo de corte o cambio la velocidad de deformación, la viscosidad está cambiando. De ahí que los entendidos en la materia dicen, más bien no hay que llamarle esto viscosidad, hay que llamarle más bien una viscosidad aparente, una consistencia aparente, a diferencia de los asfaltos newtonianos que su viscosidad es la misma. Ustedes analizan
en los asfaltos newtonianos, en los asfaltos del tipo newtoniano, donde la viscosidad es la misma, por tener la misma pendiente, hay una proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes duplican el esfuerzo de corte, la velocidad de deformación se duplica. Si ustedes triplican el esfuerzo de corte, la velocidad de deformación se triplica. Lo que no ocurre con los no newtonianos. No hay esa proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes dan un valor de viscosidad para los asfaltos newtonianos, simplemente dan el valor de viscosidad. No tienen por qué preocuparse, decir, esta viscosidad es para tal valor de esfuerzo de corte o tal viscosidad es para tal velocidad de deformación. No, porque siempre va a ser la misma para cualquier valor de esfuerzo de corte y cualquier valor de velocidad de deformación. En cambio, para los no newtonianos, si ustedes dan un valor de viscosidad, que la llaman viscosidad aparente, ustedes tienen que decir, la viscosidad es para tal esfuerzo de corte o para tal velocidad de fluir, porque está cambiando. O sea, debe de ir acompañada esa viscosidad aparente para qué esfuerzo de corte fue calculada o para qué velocidad de deformación fue calculada. Estas curvas que ustedes ven se llaman curvas de flujo. Y las curvas de flujo de los asfaltos nos sirven ¿para qué? Para saber si el asfalto tiene un fluir del tipo newtoniano o no newtoniano. Los de fluir newtoniano son aquellos que siguen la ley de Newton. Siguen la ley de Newton, donde viscosidad es igual al esfuerzo de corte dividido entre esa velocidad de deformación o gradiente de velocidad. En cambio, los no newtonianos son aquellos que se apartan de la ley de Newton. Más adelante veremos cómo averiguar qué tanto se aparta de esa ley de Newton. Más adelante les explicaré. ¿Alguna pregunta? Algo que no esté claro, por favor, pregunten. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, bueno, continuamos entonces. Dentro de los asfaltos no newtonianos, ojo, no newtonianos, dentro de los no newtonianos hay otras clasificaciones, ¿verdad? De los asfaltos. Si nosotros relacionamos en un diagrama la deformación que se produce en el asfalto a través del tiempo cuando mantenemos un esfuerzo de corte constante, vamos a tener tres tipos de asfaltos no newtonianos. Vuelvo y repito. Estos diagramas van a representar la deformación que se produce en el asfalto a través del tiempo cuando se mantiene un esfuerzo de corte constante. Vamos a encontrar, o encontraron los estudiosos, tres tipos de asfaltos no newtonianos. Asfaltos pseudoplásticos, asfaltos viscoelásticos y asfaltos tixotrópicos. Asfaltos tixotrópicos. Si ustedes analizan los de comportamiento pseudoplástico para los no newtonianos, ustedes se dan cuenta que la deformación no depende del tiempo de deformación, no depende del tiempo. La pendiente es la misma, no cambia. Os repito, para los del tipo pseudoplástico se van a encontrar asfaltos no newtonianos pseudoplásticos. Aquellos donde la deformación no depende del tiempo de deformación, siempre y cuando se mantenga el esfuerzo de corte constante, o sea que no cambie el esfuerzo de corte que se le está aplicando. En cambio, hay otros asfaltos del tipo no newtoniano que son de este tipo, viscoelástico. Su deformación depende del tiempo de deformación. La curva que sigue es esta de acá que ustedes ven. Digamos la AB, una forma curvada. Luego se vuelve constante hasta BC. ¿Verdad? Esta BC
Este segmentico BC es semejante al pseudoplástico, fíjense. Es semejante. Que si ustedes lo extrapolan, ¿verdad? Pasa por el origen, quedaría como si fuera el tipo pseudoplástico. La curva AB sucede para tiempos cortos, cuestión de segundos. Esto es cuestión de segundos, tiempos muy corticos. Díganse ustedes 100 segundos, 200 segundos, ocurre esto, y luego de pasado ese tiempo, ya se vuelve constante de esta forma, ¿verdad? De esta forma. En este tiempo tan corto, ¿verdad? En este tiempo tan corto, la deformación está cambiando, como se pueden dar cuenta ustedes. La deformación está cambiando. ¿Qué es lo que ocurre en este tiempo? Cuando se está aplicando un esfuerzo de corte constante. Está actuando al mismo tiempo en paralelo una componente elástica y una componente viscosa. Al mismo tiempo. Una componente elástica y una componente viscosa. Vamos a tener este modelo matemático. Hagan de cuenta que la componente elástica es un resorte, ¿verdad? Y la componente viscosa es un amortiguador de un carro. Entonces tengo un resorte, una espiral, un resorte, y tengo un amortiguador. Le aplico un esfuerzo al mismo tiempo a los dos, al resortico, a la espiral y al amortiguador. Le aplico un esfuerzo de corte, entonces están trabajando los dos paralelamente. Eso es lo que ocurre en este tiempo tan corto. Por eso se produce esta curva AB. Después de determinado tiempo, ya deja de actuar la parte elástica, la componente elástica, y simplemente sigue es la viscosa, o sea, solo sigue trabajando el amortiguador, para que me entiendan un poquito. ¿Qué ocurre? Si va un vehículo a una velocidad, digan si ustedes un camión a 60 kilómetros por hora puede ir mucho más, el tiempo de permanencia es muy cortico en el pavimento, ni siquiera de un segundo, es 0.02 segundos, algo así, muy cortico. Entonces, el tiempo de permanencia está dentro de este rango. El tiempo de permanencia de la carga de ese vehículo en el pavimento, ¿verdad? Está dentro de este rango. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros siempre vamos a hacer referencia a teorías viscoelásticas. Entonces, grábense desde ahora que los asfaltos que se utilizan en pavimentos, en una mezcla asfáltica, es del tipo no newtoniano viscoelástico. Viscoelástico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener una respuesta viscosa y al mismo tiempo elástica. Al mismo tiempo. Viscoelástica. Ténganlo en cuenta esto, por favor. Esto lo vamos a necesitar en pavimentos. Aparece otro tipo que es este tercero, donde estamos relacionando deformación versus tiempo, que es el tixotrópico. El tixotrópico es contrario al viscoelástico. Ok. Bueno. Voy a presentar otras gráficas, de pronto entienden mejor. Aquí les pongo varios ejemplos de fluir de los asfaltos. Aquí tengo un asfalto tipo 1, lo he llamado asfalto tipo 1. Es newtoniano. ¿Y por qué es newtoniano? Porque sigue la ley de Newton. Para estos asfaltos del tipo newtoniano, nosotros hacemos una gráfica donde estamos relacionando la velocidad de deformación versus tiempo. Esa velocidad de deformación para este tipo de asfalto newtoniano es constante, fíjense, es la misma. Es la misma. Esto se presenta en los asfaltos que siguen la ley de Newton, en su fluir, siguen la ley de Newton. Su velocidad de deformación es constante, es la misma. En cambio, para los no newtonianos, uno de ellos, que le llaman asfalto tipo 2, viscoelástico, fíjense, la velocidad de deformación a través del tiempo, ¿cómo ocurre? Arranca con un valor más grande de velocidad de deformación y va disminuyendo a través del tiempo. De esa manera se produce la velocidad de deformación. ¿Cómo se va deformando ese asfalto?
y a través de un determinado tiempo ya se vuelve constante, se vuelve el mismo valor. Este es el que nosotros vamos a tener en cuenta en pavimentos, este comportamiento. Asfaltos no newtonianos del tipo viscoelástico, vuelvo y repito, donde se van a presentar unas respuestas viscosas y elásticas al mismo tiempo. Viscosas y elásticas al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Cómo sé qué tan viscoso es ese asfalto? ¿O qué tan elástico es ese asfalto? ¿O si es más viscoso, es más elástico? ¿O es más elástico que viscoso? Eso hay que averiguarlo en un ensayo de laboratorio que posiblemente el ingeniero Merino les va a explicar. Esto perfectamente se puede averiguar. ¿Qué tan viscoso, qué tan elástico es ese asfalto? ¿Verdad? Bueno. Para el tixotrópico, es un asfalto no newtoniano que les decía que es contrario al viscoelástico. Fíjense cómo es esa velocidad de deformación a través del tiempo. Arranca con valores grandes de velocidad de deformación y a través del tiempo se van produciendo cambios fuertes, ya se va disminuyendo de una manera acelerada. Transcurre un tiempo y luego se vuelve a incrementar esa velocidad de deformación. Se vuelve a incrementar la velocidad de deformación. Conclusión de todo esto. Una conclusión sería que el flujo de los asfaltos no va a ser siempre el mismo en todos los asfaltos. Depende del tipo de asfalto. Si tiene fluir newtoniano o tiene fluir no newtoniano, ¿verdad? Entonces, dependiendo si es newtoniano o no newtoniano, esa velocidad de deformación puede ser la misma, puede ser constante o puede ir cambiando, ¿verdad? Cambiando a través del tiempo, donde se hace más acelerado esos cambios de deformación cuando es un asfalto del tipo tixotrópico. Tixotrópico. Vuelvo y repito, para darse este nombrecito, comportamiento visco elástico. Asfaltos de fluir viscoelástico. Quiere decir que ese asfalto va a responder con una componente viscosa y una elástica al mismo tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no hayan entendido, por favor. ¿No hay preguntas? Ok, sigamos. ¿Recuerdan cómo se llama este aparatico de acá? Denme el nombre, por favor. Penetrómetro. Penetrómetro, correcto. Penetrómetro. El penetrómetro, este ensayo nos daba una idea de qué en los asfaltos. Una idea de qué. ¿De su consistencia? De la consistencia, donde decíamos si el asfalto es duro o es blando, no más, eso no más, ¿verdad? Recorremos un poquito. ¿En qué condiciones por lo general se hacía el ensayo de penetración? Temperatura de la muestra de asfalto a la cual debería estar. 25 grados Celsius. Peso que llevaba la aguja, que lleva la aguja. 100 gramos. ¿Y en tiempo de cuánto hacíamos el ensayo? ¿En un tiempo de cuánto? 5 segundos. 5 segundos. Esas eran las condiciones por lo general, ¿no? La temperatura del asfalto debe de estar, la muestra de asfalto a 25 grados Celsius. La aguja lleva un peso de 100 gramos y realizábamos el tiempo en 5 segundos. En 5 segundos. ¿Ok? Bueno. Analicemos esta gráfica que es bastante interesante. Ustedes me dicen que nos da una idea este ensayo de la consistencia de ese asfalto. Bueno, entonces vamos a relacionar la consistencia del asfalto versus esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte que se le va a aplicar cuando estemos realizando el ensayo, ¿verdad? Entonces, vean, fíjense, para asfaltos newtonianos, su consistencia cambia cuando hago el ensayo de penetración. ¿Cambia la consistencia?
No, no cambia. No cambia, es la misma. Cualquier esfuerzo de corte que ustedes le pongan, ¿verdad? Cualquier esfuerzo de corte, su consistencia es la misma. En cambio, para los no newtonianos, fíjense, si cambio el esfuerzo de corte, cambia su consistencia. Va variando la consistencia. Va variando la consistencia. Bueno, ahora sí analicemos el ensayo, ¿verdad? La aguja penetra en el asfalto. La aguja penetra en el asfalto y a medida que pasa el tiempo, o sea, los segundos, la aguja tiene un mayor contacto con el área del asfalto, ¿verdad? Si yo voy a calcular el esfuerzo, será igual a ¿qué? El peso que lleva la aguja entre el área de contacto entre la aguja y el asfalto a medida que va penetrando la aguja. Pregunto, ¿el esfuerzo de este ensayo con el penetrómetro es variable o constante el esfuerzo? ¿El esfuerzo va cambiando o es el mismo cuando va penetrando la aguja? Cambia. Cambia, exactamente. ¿Cambia por qué? Porque el área cambia. El área de contacto entre la aguja y el asfalto va cambiando, porque recuerden que el ensayo se hace en 5 segundos. Entonces, al primer segundo, el área es X, luego va penetrando y el área va cambiando. Entonces, el esfuerzo de corte que se produce en el ensayo de penetración es variable, ¿verdad? Es variable. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero llevar a pensar lo siguiente. Si aquí en el ensayo el esfuerzo de corte es variable, cuando el asfalto es newtoniano, a mí no me importa que ese esfuerzo de corte sea variable, porque no depende del esfuerzo, fíjense. Puede ir cambiando su valor, que la consistencia va a ser la misma, fíjense, la misma. Entonces, conclusión, el ensayo de penetración para asfaltos del tipo newtoniano sí me da una gran idea de su consistencia. Sí me da una idea de la consistencia. O sea que es válido este ensayo para los asfaltos del tipo newtoniano. En cambio, si yo me encuentro con un asfalto no newtoniano, ¿qué ocurre? Como el esfuerzo de corte es variable, la consistencia que voy obteniendo es variable, cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que no me da una idea de su consistencia. No me da una idea de su consistencia, ¿verdad? Entonces eso nos puede llevar o nos conduce a un gran error. De ahí que se ha llegado a la conclusión que para tener una idea de la consistencia de los asfaltos es mejor el ensayo de viscosidad que el ensayo de penetración. ¿Está claro? Vuelvo y repito, ¿verdad? Debido a esto, que en los asfaltos no newtonianos la consistencia depende del esfuerzo de corte, es mejor ir a la segura, por decirlo así. Si yo quiero tener una idea de la consistencia de ese asfalto, es mejor hacer un ensayo de viscosidad y no un ensayo de penetración. Porque ustedes cuando tienen un asfalto, ustedes no le han averiguado si es newtoniano o no newtoniano. Ustedes lo tienen a el negrito ahí, ¿verdad? Una muestra de asfalto. No saben si es newtoniano o no newtoniano. ¿Quieren darse una idea de la consistencia? Hacen el ensayo de penetración. Pero ¿qué tal si ese asfalto era no newtoniano? Nos conduce a grandes equivocaciones. Un ejemplo les voy a dar. Hagan de cuenta de que tengo dos asfaltos. Un asfalto es newtoniano y el otro asfalto es no newtoniano. Le hago el ensayo de penetración, yo puedo obtener penetraciones casi similares, que al ver los resultados yo digo la consistencia es la misma de esos dos, lo cual es falso. Si ustedes le hacen el ensayo de viscosidad, se van a dar cuenta que uno de ellos es su consistencia 5 veces mayor o 4 veces mayor que el otro. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Que el ensayo que mejor para obtener una idea de su consistencia es hacer ensayos de viscosidad. De ahí que aquí en adelante siempre me van a oír hablar de la viscosidad, ¿verdad? El ensayo de penetración se lo utiliza para
ciertos valores que los vamos a ver más adelante. Uno de ellos ya lo vieron. Las especificaciones aquí en Colombia lo utiliza para clasificar el asfalto, para darle el nombre, por decirlo así. Les recuerdo un nombrecito, díganme si se acuerdan. ¿Qué quiere decir AC 6070? AC 6070. ¿AC qué quiere decir? Cemento asfáltico, ¿verdad? Es un cemento asfáltico. ¿Y el 6070 qué quiere decir? Es un cemento asfáltico cuya penetración está Correcto. entre 60 y 70. Cuya penetración está entre 60 y 70. ¿En qué unidades? Recuerden que esta se da en décimas de milímetro. Entonces, AC 60-70 quiere decir cemento asfáltico, ¿verdad? Cuya penetración está entre 60 y 70 décimas de milímetro. ¿Qué quiere decir AC 80-100? Sí, dígame, por favor. ¿Qué es qué? Cemento asfáltico que tiene un rango entre 80 y 100 décimas de milímetro en penetración. ¿Cuál es más duro? ¿El AC 60-70 o el AC 80-100? ¿Cuál es más duro de esos dos? ¿El 60-70 o el 80-100? 60-70. ¿Por qué? Porque penetra menos. La aguja penetra menos, entonces es más duro. Entonces fíjense que les da una idea, ¿no?, de su consistencia. Entonces ya vamos pensando nosotros que en pavimentos se van a utilizar asfaltos más duros y asfaltos más blandos. Eso los lleva a pensar que en Pasto, aquí en Pasto, voy a utilizar un tipo de asfalto y en Barranquilla voy a utilizar otro. ¿Dónde utilizarían el más duro? ¿En Pasto o en Barranquilla? En Barranquilla. Barranquilla, porque el clima es más fuerte, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo poquito a poco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no esté claro, por favor. Bueno. Decíamos que había asfaltos de fluir newtoniano y no newtoniano, ¿verdad? ¿Cómo sé qué tanto se aleja de ese fluir newtoniano? Encontrando en el laboratorio este valor DC. Este valor DC se denomina índice de flujo complejo. Índice de flujo complejo. Este índice de flujo complejo lo puedo averiguar mediante la ley de potencia, que la llaman los entendidos, basada en la ley de Wale-Oswald, quien se lo ideó. Dependiendo de este valor de C, que yo averiguo este valor de índice de flujo complejo, yo sé qué tanto se aleja del fluir newtoniano. Pregunto, si ustedes dividen el esfuerzo de corte entre este valor dB de Y, que es la velocidad de deformación, ¿qué obtienen? Obtienen K. Y ese valor de K es ¿qué es? El valor de la viscosidad. Yo les pregunto, ¿viscosidad a qué es igual? Ustedes me dirían esfuerzo de corte versus este valor. Este valor es la gradiente de velocidad o velocidad de deformación. De esa manera se obtiene la viscosidad en el laboratorio. Okay. Para los asfaltos newtonianos, para que se conserve ese valor de viscosidad, esfuerzo de corte sobre este valor, sé cuánto vale para los newtonianos. 1. 1, correcto, 1. Entonces, el valor de C va a estar entre ¿qué valor? Va a ser inferior a 1. Entre más pequeñito sea ese valor, me quiere decir que ese asfalto se aleja mucho más del fluir newtoniano. O sea, si nosotros vamos a encontrar valores de C, van a estar inferiores a 1. 0,9, por decir 0,7, 0,8, 0,2, 0,3, 0,1. Entre más pequeñito ese valor, quiere decir que más se aleja del comportamiento newtoniano. Aquí lo vemos. Nosotros hacemos en el laboratorio, relacionamos el esfuerzo de corte
versus la velocidad de deformación en logaritmo, ustedes van a obtener una recta de este tipo. De este tipo van a obtener. Para el asfalto newtoniano, pues E es igual a 1. Su pendiente es el valor de C. Su pendiente es su valor de C. Y a medida que se aleja del comportamiento newtoniano, la vamos obteniendo la curvita menos inclinada, ¿verdad? Entre menos sea el valor, más se aleja del comportamiento newtoniano. Los investigadores, ¿a qué conclusión han llegado? Que los asfaltos que se utilizan en pavimento, que tienen buen comportamiento, están dentro de este rango, ¿verdad? Donde su valor de C está entre 1 y 0,75, ¿verdad? Más o menos, en este rango, ¿verdad? O sea, asfaltos newtonianos o casi newtonianos, con valores de C, ¿verdad? No tan bajos, entre este rango más o menos, y su comportamiento es de tipo Sol, ¿verdad? Su sistema coloidal parece asfalto del tipo Sol. De aquí para acá ya son asfaltos muy gelificados, que tienen mal comportamiento, ¿ok? Esa es la conclusión que se ha sacado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A medida que se envejecen los asfaltos, el asfalto se va gelificando, se le va quitando la parte ligante a ese asfalto, ¿verdad? Se están produciendo más asfaltenos a costa de los maltenos, se le está quitando la parte ligante, se está envejeciendo, ¿verdad? Al envejecerse los asfaltos se gelifican y se van alejando de ese comportamiento del tipo newtoniano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ustedes en la práctica, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la práctica, ustedes no van a decir, véndame un asfalto newtoniano, ni véndame un asfalto del comportamiento tipo Sol, ¿ok? Ustedes dicen, véndame un asfalto y les venden el asfalto, listo, ¿no? El negrito lo vende, ¿verdad? Y lo extendieron y punto. Esto es para estudiar, ¿no? El material y todo. Y quien nos produce el asfalto ya nos tiene que garantizar, ¿no? Nos tiene que garantizar que si el asfalto es de buena calidad, es de buena calidad. ¿Ok? Todo esto que le estoy dando es para especialistas en pavimentos, ¿no? Especialistas en pavimentos. Para no tragar entero, mejor dicho, ¿entiendes? Para saber de dónde vienen las cosas. Para hacer un estudio del asfalto. Vuelvo y repito, en la práctica ustedes lo compran y punto. Lo calentaron, hicieron la mezcla y la extendieron. Venga lo que venga. Ok. ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro. ¿Hacemos un resumen? Pregunto, por favor. Todo está claro, profe. ¿Todo está claro? Bueno, si está claro, entonces, a ver, voy a hacer unas preguntitas, ya que no me quieren preguntar. ¿Cuántos tipos de fluir tenemos en el asfalto? 2. 2, ¿cuáles? Newtoniano y no newtoniano. Ok. ¿Cuáles son los de fluir newtoniano? Aquellos que Los que siguen la ley de Newton. Aquellos que siguen la ley de Newton. ¿Verdad? Para sacar la curva de flujo, ¿qué tienen que relacionar? El esfuerzo cortante y la velocidad de La deformación. velocidad de deformación. ¿Verdad? ¿Cuál tiene proporcionalidad entre el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación? ¿Los no newtonianos o los no newtonianos? Los newtonianos.
Los Newtoniano. newtonianos. Tiene proporcionalidad. ¿Por qué tiene proporcionalidad? Porque la pendiente entre el Sí. esfuerzo de cortante y la velocidad de deformación es constante. Es constante, es la misma. Entonces tiene proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes duplican el esfuerzo de corte, duplican la velocidad de deformación. Lo que no ocurre en los no newtonianos. No hay proporcionalidad. ¿Ok? No hay proporcionalidad. Si queremos hacer un estudio de los no newtonianos, ¿cuántos tipos conocen? Uno que se llama pseudoplástico, viscoelástico y tixotrópico, ¿verdad? Si ustedes relacionan deformación a través del tiempo manteniendo un esfuerzo de corte constante. ¿Cuál de estos tres se va a tener en cuenta en pavimentos? El que más se utiliza de los asfaltos. ¿Dentro de cuál va a caer el estudio? Viscoelástico. Viscoelástico. ¿Qué quiere decir? Que ese asfalto tiene un comportamiento que al mismo tiempo. Viscosa y elástica. Ajá, va a tener un comportamiento al mismo tiempo, viscoso y elástico, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un asfalto 1, un asfalto 2, un asfalto 3. El asfalto 1 puede tener más componente viscosa que elástica. El asfalto 2 puede tener más componente elástica que viscosa. Eso se lo puede averiguar mediante un ensayo de laboratorio perfectamente. Y eso es muy interesante averiguarlo, ¿verdad? No basta decir el asfalto tiene un comportamiento viscoelástico, no basta decir. No, averigüemos esos valores. ¿Qué tan viscoso es? ¿Qué tan elástico es? ¿Ok? ¿Por qué lo tenemos en cuenta este comportamiento viscoelástico en pavimentos? Porque se producen pequeños tiempos, ¿verdad? En pequeños tiempos. La permanencia de la carga del vehículo en el pavimento es muy cortica. Entonces cae dentro de este rango de tiempo. Entonces va a caer dentro de un comportamiento, dentro de una respuesta viscoelástica. Viscoelástica. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia del ensayo de penetración? Saber qué. Si sirve o no sirve. La idea de consistencia que me está dando. Voy a la segura con la consistencia siempre y cuando el asfalto sea de tipo ¿qué? Newtoniano. Newtoniano, porque no cambia con el esfuerzo de corte, no cambia. La consistencia es la misma, fíjense. Pero en cambio, si es newtoniano, su consistencia cambia. Y lo que les había dicho a ustedes, ¿no? Lo que les había dicho a ustedes. A mí me venden el negrito. A mí no me están diciendo si es newtoniano o no